dinámica de fluidos. Tenemos pues el siguiente ejercicio que es sobre dinámica de fluidos, que nos dice que un tubo de Venturi posee un área transversal de 30 centímetros cuadrados, donde en la parte más amplia, que es en el punto 1, pues son 30 centímetros cuadrados, y en la parte estrecha, que es en el punto 2, son 30 centímetros cuadrados, que pues es la parte estrecha. Fluye agua en el tubo cuyo caudal es de 4 litros por segundo. Debemos calcular la rapidez del fluido tanto en el punto 1 como en el punto 2. La diferencia de presión pues está en el punto 1 y en el punto 2. Y la diferencia de altura, que pues acá la podemos ver que está señalada con verde. Y pues la misma imagen nos muestra, debemos hallar esa diferencia de altura. Entonces pues vamos a iniciar a solucionar el literal A. Bueno, antes que todo, en ese ejercicio vamos a trabajar tres conceptos que pues primero es el principio de continuidad, de segunda está el principio de conservación de la energía para la medición de la diferencia de presión y el principio general de la hidrostática. Entonces esos son los tres conceptos que vamos a trabajar en este ejercicio y se van a tener en cuenta. Entonces vamos a iniciar por el literal A. En el literal A vamos a trabajar ese literal con el principio de continuidad. Entonces podemos ver que en la parte amplia y pues en la parte estrecha del tubo es la parte como dije, la parte amplia es el punto 1 y la parte estrecha es el punto 2. Bueno, en el numeral B sería pues la diferencia de presión entre el señalamiento 1 y el señalamiento 2, pero pues vamos con el literal A. Tenemos que la rapidez de un fluido en la parte más amplia y estrecha, entonces pues usaremos el principio de continuidad que dice que pues la misma masa que entra es la misma masa que sale, por lo que pues la masa sub 1 es la masa que entra y la m sub 2 es pues la masa que sale. Entonces eso es lo que dice el principio de continuidad, que la misma masa que entra es la misma masa que sale. Por lo que pues la masa en estado 1 será la misma masa en estado 2, y al saber pues que la misma masa que entra es la misma masa que sale, tendríamos pues la siguiente igualdad, que es la área en estado 1 por la velocidad en estado 1 es igual a el área en estado 2 por la velocidad en estado 2. Ya teniendo pues esta ecuación de igualdad, nos queda simplemente reemplazar los datos que tenemos. Pues recordamos que el estado 1 nos está refiriendo pues al punto 1 y el estado 2 nos refiere al punto 2. El ejercicio nos dice que tiene un área transversal de 30 centímetros cuadrados en la parte amplia, por lo que es el estado 1. Y nos dice que son 10 centímetros cuadrados en la parte más estrecha, por lo que será en el estado 2. Entonces A sub 1 será igual a 30 centímetros cuadrados. A sub 1 será igual a 30 centímetros cuadrados y A sub 2 será igual a 10 centímetros cuadrados. Por lo que la ecuación quedaría así. Al despejar tenemos que los 30 centímetros cuadrados del caudal por V sub 1 es igual a los 4 decímetros cúbicos sobre segundos. Pero en el principio de continuidad no se puede manejar los decímetros sobre segundo. Entonces tendríamos que pues hacer una conversión de centímetros de decímetros a centímetros cuadrados y de centímetros cuadrados a metros cuadrados. Y pues ya haciendo esta conversión tenemos que
30 por 10 a la menos 3 por m sub 2 por la velocidad en el estado 1 es igual a 4 por 10 a la menos 3. 4 por 10 a la menos 3 por metros cúbicos sobre segundos. Ya tendríamos el valor de la rapidez tanto en el estado 1 como en el estado 2. Es decir que ya tenemos la rapidez por la que se mueve el fluido en el punto 1 y en el punto 2. En el punto 1 tendrá un valor de 4 tercios metros por segundo y en el punto 2 tendrá una velocidad de 4 metros por segundo. Entonces estos datos nos serán importantes pues para el literal B para el literal B y el literal C. Ya sabiendo esas velocidades, vamos a seguir con el literal B, que en ese ejercicio ya no usaremos el principio de continuidad, sino usaremos el teorema de Bernoulli, que nos dice que la presión más un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura nos dará una constante. Ese es el teorema pues, de Bernoulli en palabras. Y acá podemos ver el teorema de Bernoulli acá podemos ver pues este teorema o esta ecuación que nos dice Bernoulli. Pero nosotros necesitamos hallar la presión tanto en el punto 1 o estado 1 como en el punto 2 estado 2, por lo que tendremos ahora esta igualdad. Tendremos esta igualdad tanto para el estado 1 como para el estado 2. Pues ahí lo podemos ver. A ver si. Entonces acá en el lado izquierdo es para el estado 1 y para el lado derecho es para el estado 2. Entonces tendremos un delta P que será igual a un medio de la densidad por la diferencia de estas velocidades. ¿De dónde sale este delta P o esta ecuación nueva? Pues al despejar las presiones tenemos un delta P, un cambio de presión, una diferencia de presión, y tendríamos un factor común que es un medio de la densidad y las velocidades. El factor común es un medio de las densidades, por lo que sacaríamos factor común y pues las velocidades quedarían ahí, pues si se aplica el concepto del factor común. Al reemplazar y solucionar tendríamos un delta P de valor 64.000 novenos kilogramos sobre metros por segundo al cuadrado. Esa será la diferencia de presión que se genera entre el punto 1 y el punto 2. Entonces, pues, resumiendo. En el punto 1 ya tenemos la rapidez de fluido tanto en el punto 1 como en el punto 2. Y ya tendremos la diferencia de presión en este trozo. En este trozo que nos pide el ejercicio, que es de 64.000 novenos kilogramos sobre metros sobre segundo al cuadrado. Como siguiente vamos con el último, que es el literal C, donde tenemos el literal C. El literal C, que tenemos que hallar la diferencia de altura que se produce en ese punto. Esta es la altura que debemos hallar. A ver, para saber cómo debemos entender que en el punto A, como podemos ver, este punto A que está al lado izquierdo es igual a este punto A', solamente que pues están en diferente posición, pero simplemente son iguales. Tenemos que hallar esta altura señalada que está en verde y pues que el ejercicio nos muestra como lo vimos al inicio, y nos dan dos datos, que es la densidad del mercurio y la densidad del agua, donde la densidad del agua es de 1000 kilogramos sobre metros cúbicos y la densidad del mercurio es de 13.600 kilogramos sobre metros cúbicos. Recordemos pues esas densidades que nos servirán para pues hallar la diferencia de altura de ese trozo.
Dados esos datos de las densidades, pues vamos a empezar a desarrollar el literal C. Entonces la presión en el punto A es igual a la densidad del agua, o sea la densidad del agua de sub H, pues la fórmula del agua, por la gravedad por la altura en el estado 1. Es decir, en el estado 1 más la presión del punto A'. Recordemos que ese es el punto A y ese es el punto A'. Entonces ya saben cuando me refiero al punto A y al punto A', para que se entienda. Ahora tenemos otra igualdad, pero esta es para el punto B, que ese sí no lo señalé, pero es el punto que está acá, es el punto que está arriba. Entonces la anterior era el punto A y esta igualdad es para el punto A, para el punto B entonces el punto A es para el punto que está abajo y el punto B para el que está arriba. Entonces para el punto B dice que la presión del punto B es igual a la densidad del mercurio por la gravedad por altura más la densidad del agua por la altura sub 1 más la presión A más la presión A, que es el punto que está al lado izquierdo. Pues no lo olvidemos que ya se los mostré. Entonces el siguiente paso es igualar estas dos, tanto la presión sub A como la presión sub B, o sea que sería una igualdad P sub A igual a P sub B, por lo que en un lado tendríamos, al lado izquierdo tendríamos la presión de A y al lado derecho tendríamos la presión de B. Entonces al tener esta igualdad desarrollamos, o pues ponemos la igualdad de P sub A al lado izquierdo y P sub B al lado derecho, y pues quedaría así como lo podemos ver ahí. En un lado pues a lo que equivale la presión de A y al lado derecho a lo que equivale la presión de B. Entonces tenemos ahora que la presión de A', ese es A', nos referimos a A', el punto que está a la derecha, es igual a la densidad del mercurio por la gravedad por altura más la presión del punto A. Ese punto A es el punto que está al lado izquierdo. Al solucionar esta ecuación se pueden eliminar por factores comunes, como podemos ver, para obtener esta ecuación que tenemos que nos dan. Pues así resulta que es la diferencia de presión generada entre el punto 1 y el punto A. Pues despejamos H y tenemos que la altura es igual al delta P sobre la densidad del mercurio por la gravedad. El delta P, que son los 64.009 kilogramos por metros por segundo al cuadrado, y la densidad del mercurio que el enunciado nos lo dan, que son 13.000 kilos. La densidad del mercurio, esa la conocemos, que son 13.600 kilogramos sobre metros cúbicos, y nos dan como resultado en metros, nos daría esa altura que nos pide, esa diferencia de altura que nos pide pues el enunciado. En metros nos daría 0,0522 metros y en centímetros nos daría 5,22 centímetros. ¿Cómo obtuvimos esta ecuación? Por si no lo entendieron, al eliminar esta densidad del agua H⁻₁, pues pasamos la presión A y la presión A' la pasamos a un lado, digamos al lado izquierdo, y si dejamos las densidades al lado derecho se eliminan las densidades del agua y queda la densidad del mercurio, por lo que P sub A' quedaría al lado izquierdo y P sub A quedaría al lado derecho, por lo que tendríamos esa ecuación. Y ese P sub A' o el cambio de presión ya lo conocemos, que lo hallamos en el literal B. Entonces pues ya conocemos esos datos y solo quedaría la densidad del mercurio, que ya la conocemos, que el enunciado no lo da, y simplemente quedaría pues allá la altura. Entonces
Esta longitud que está señalada en verde, pues nos daría en metros 0,0522 y en centímetros 5,22.